El mercurio es un metal y elemento interesante, pero pocas veces aparece naturalmente. En la naturaleza se encuentra más comúnmente en forma de sulfuro de mercurio, también conocido como cinabrio. Dependiendo de cómo se cristalice, el sulfuro de mercurio puede existir en dos formas importantes. Esta de aquí es la forma alfa, que es la más común. Tiene un color rojo muy intenso, por lo que cuando está en una roca como esta, es muy fácil de detectar. Depende de las condiciones, pero a veces también forma estos bonitos cristales. Tradicionalmente, el cinabrio rojo se aislaba, se molía y se usaba como un pigmento llamado bermellón. El pigmento se usaba en muchas cosas, como pinturas, cosméticos y tallados de laca china. Sin embargo, debido a su toxicidad, se ha eliminado casi totalmente y se ha reemplazado por pigmentos sintéticos más seguros. La forma negra, también llamada sulfuro de mercurio beta o metacinabrio, es un poco más rara y no tan bonita. Cuando se produce sulfuro de mercurio químicamente, como lo hice en mi video de residuo de mercurio, normalmente se hace en la forma beta. No obstante, si se calienta a más de 400 grados Celsius y luego se deja enfriar, normalmente se convierte en la forma roja. El mercurio metálico se puede extraer del sulfuro de dos maneras principalmente, térmica y químicamente. Cuando se calienta en presencia de oxígeno, el sulfuro de mercurio se descompone en mercurio metálico y gas dióxido de azufre. El proceso de calentamiento suele ser increíblemente caliente, por encima del punto de ebullición del mercurio, por lo que el mercurio metálico hierve y necesita recondensarse y recuperarse. Aún así va a tener muchas impurezas de otros metales, por lo que normalmente necesita volver a destilarse y limpiarse químicamente. El proceso de calentamiento se hace a menudo con metales como hierro, zinc u otros compuestos que puedan ayudar a extraer el azufre del mercurio. La mayor desventaja de este método es que produce vapor de mercurio, el cual puede ser un poco peligroso. La otra opción es reducir químicamente el sulfuro de mercurio de nuevo a metal. La forma común de hacerlo era disolver el sulfuro de mercurio en una solución de sulfuro de sodio y luego agregar aluminio. Conforme se forma el mercurio metálico, se va a hundir y a acumularse en el fondo. El método químico es más seguro porque no produce vapor de mercurio. Sin embargo, inevitablemente genera una gran cantidad de residuos contaminados con mercurio de los que hay que ocuparse. Me decidí por el método químico por razones de seguridad, y el proceso que voy a usar es ligeramente distinto al típico. Este método lo desarrolló Plant 1999 en los foros de Science Madness y lo diseñó para ser más accesible para los aficionados. En lugar de usar sulfuro de sodio, preparamos una solución de polisulfuro usando hidróxido de sodio y azufre, que son mucho más fáciles de conseguir. Todo este residuo está muy contaminado con celita, gel de sílice y papel, y no estoy seguro de cuánto de esto es sulfuro de mercurio. Además, está un poco húmedo, pero en cualquier caso, la masa total es alrededor de 210 gramos. Lo que está en la botella pequeña está mucho más seco y tiene una masa total de 59 gramos. En total tengo 269 gramos de residuos y voy a asumir que el 100% es sulfuro de mercurio. Esto me va a permitir reciclar todo el mercurio presente, pero también significa que voy a hacerlo a una escala mucho más grande de lo que tal vez necesito. Ok, lo que necesito hacer ahora es una solución de polisulfuro. El primer paso es preparar una solución fuerte de hidróxido de sodio mezclando 400 gramos de hidróxido de sodio en 1100 mililitros de agua destilada. Encendí una agitación muy fuerte y luego vertí todo el hidróxido de sodio. Algo que hay que tomar en cuenta es que disolver hidróxido de sodio en agua es muy exotérmico, así que se va a calentar demasiado. Cuando todo se disuelve, la solución aún puede estar un poco turbia, pero eso está bien mientras no haya sólidos. Ahora era el momento de preparar la solución de polisulfuro, así que empecé a añadir el azufre. Con exceso de hidróxido de sodio, el azufre reacciona para producir principalmente sulfuro de sodio, pero también va a producir algunos polisulfuros. Los polisulfuros tienen la fórmula general Na2SX, que puede tener entre 2 y 5 grupos de azufre. Pero como tengo demasiado exceso de hidróxido de sodio, supongo que los polisulfuros que se forman
son los más cortos, con 2 o 3 azufres máximo. Esta reacción necesita las cosas calientes, así que en algunos casos necesita calentarse. Pero en mi caso, el calor que se generó al disolver el hidróxido de sodio era más que suficiente. La reacción no fue muy rápida, el azufre tardó como 1 hora en disolverse totalmente. Además, aun cuando estaba lista, necesitaba esperar a que se enfriara antes de seguir. En general, las soluciones de sulfuro de sodio son totalmente incoloras. Este color rojo oscuro viene de los polisulfuros. Por fin se entibió y estaba ligeramente caliente al tacto, así que lo quité del plato calefactor y lo pasé a otro contenedor. Pude haber hecho esto directamente en el matraz grande, pero al final me hubiera costado mucho trabajo limpiar todo. En la solución de polisulfuros se pueden ver algunas escamas negras flotando, pero no van a afectar para nada la reacción, así que no hay necesidad de filtrarla. Encendí otra vez la agitación y luego comencé a verter el sulfuro de mercurio. Al principio intenté verterlo directamente, pero así salpicaba mucho. Así que mejor lo transferí en porciones pequeñas a un pedazo de papel y lo fui vaciando con cuidado. Mientras más agregaba, la solución poco a poco perdía su color rojo y se volvía más anaranjada. También vimos que se precipitaba algo de azufre. Finalmente terminé de añadir todo el sulfuro de mercurio de los 2 contenedores de residuos. Para entonces había un montón de sulfuro de mercurio que no se había disuelto, así que lo dejé agitando unos 30 minutos más. Cuando volví, todavía había un poco, pero definitivamente no tanto como antes. En el líquido había bastantes sólidos flotando, que son sobre todo gel de sílice y celita. Esto no era un gran problema y no iba a interferir con la reacción. A estas alturas supuse que ya estaba listo, así que sumergí un poco de papel aluminio. Decidí empezar lentamente para tener una idea de qué tan poderosa era la reacción. El aluminio se volvió negro rápidamente y empezamos a ver un burbujeo. Si nos fijamos bien, se puede ver que poco a poco se van desprendiendo escamas y pedacitos. El proceso es realmente muy lento, pero la parte que está en contacto con la solución al final se va a desintegrar. Ok, ahora que ya sabía que la reacción no era muy violenta, podía meter un poco más de aluminio. Al hacerlo, al principio parecía muy aburrida, pero de pronto se activó. Me preocupaba que si había agregado mucho, las burbujas podrían salirse del recipiente, pero parece que con papel aluminio ese no es un problema. Hay gente impaciente que ha intentado usar aluminio en polvo, y eso definitivamente conlleva a un problema de burbujas. Luego de reaccionar por 10 o 20 minutos, la mayor parte del aluminio desapareció. A partir de este punto, básicamente se repite el ciclo varias veces. Agrego papel aluminio, lo agito de vez en cuando y espero a que desaparezca, y luego vuelvo a añadir más aluminio. Ok, hablemos rápidamente de lo que está pasando. Cuando se añade el sulfuro de mercurio, reacciona con el sulfuro de sodio para formar un complejo soluble en agua. En presencia de hidróxido de sodio y aluminio, el mercurio en este compuesto se reduce a mercurio metálico. El sulfuro de sodio se regenera y produce en esta reacción, y también se generan aluminato de sodio y agua. Aquí se usa un gran exceso de hidróxido de sodio, principalmente para evitar la hidrólisis del sulfuro de sodio y los otros polisulfuros. Si la concentración de hidróxido de sodio disminuye demasiado, el sulfuro de sodio se convertirá en bisulfuro de sodio y el sulfuro de mercurio ya no será soluble. Además, la cantidad de solución de polisulfuro que necesitamos es difícil de calcular porque tiende a reaccionar con otros metales que podrían estar presentes, como arsénico o antimonio. En realidad para mí no es un problema porque aquí solo debería haber sulfuro de mercurio, pero es un problema cuando la gente intenta purificar cinabrio natural. En un punto, una araña loca decidió explorar la reacción. Bajó lentamente y aterrizó en un trozo de aluminio, pero huyó rápidamente.
Al principio pensé que estaba perdida y tal vez soy un monstruo por no intentar salvarla, pero logró escapar. Pero desafortunadamente, en su desesperada lucha por salir, su telaraña se rompió y cayó de nuevo. Conforme agregaba más aluminio, la reacción se ralentizaba mucho y se volvía negra. El papel aluminio es solo 98 o 99% puro, y la mayor parte de esta basura negra probablemente se debe a impurezas. Si levanto el recipiente y miro el fondo, podemos ver un montón de pequeñas gotas de mercurio. A estas alturas sentí que más o menos había terminado, pero solo para estar seguro agregué aluminio 5 rondas más. Con el cinabrio rojo tenemos una señal visual porque cuando termina no deberíamos poder ver nada de cinabrio. Pero el negro se mezcla un poco con la sustancia viscosa que se forma durante la reacción, y el punto final es muy difícil de determinar. Para asegurarme de que había terminado, simplemente usé un gran exceso de aluminio, probablemente 3 o 4 veces la cantidad que necesitaba. Y cuando sentí que había terminado, añadí la misma cantidad de agua destilada. Al final, la sustancia que quedó era bastante viscosa, y esto servía para aflojarla un poco. Lo mezclé un poco. La idea era asegurarme de que todos los metales de mercurio se fueran al fondo. Mientras reposaba, todos los sólidos debían separarse lentamente. Lo dejé así toda la noche, y en la mañana se había separado relativamente bien. Así que ahora intenté verter solo la parte líquida. El agua huele bastante mal porque todavía está llena de polisulfuros, y además es fuertemente básica debido a todo el hidróxido de sodio. De momento, la cubrí con papel autoadherente y la dejé a un lado. Volveré por ella más tarde en el video. En un recipiente distinto, comencé a verter la parte más espesa. El mercurio metálico es realmente denso y a diferencia de esta impureza negra, no flota en el agua. Aquí la idea era seguir añadiendo agua y agitando para que la basura negra flotara y luego verterla. Así que lo que quedaría sería el mercurio. Es muy importante tener cuidado aquí, porque si me equivocara y vertiera algo de mercurio, tendría que empezar de nuevo. Este proceso no es precisamente el más eficiente y requiere usar bastante agua. Y desafortunadamente, esto significa que estaba generando una buena cantidad de residuos. Más tarde en el video les voy a enseñar exactamente cómo los manejé. En fin, al final se fue la mayor parte de la basura y transferí el mercurio a un vaso de precipitados. Aún estaba bastante sucio, así que usé un poco más de agua para limpiarlo. Cuando terminé, me quedó un mercurio metálico muy bonito y brillante. La calidad del mercurio en este paso en realidad depende de la fuente del sulfuro de mercurio. Aunque mi sulfuro de mercurio era material de desecho, era mucho más puro que el cinabrio que se encuentra en la naturaleza. Algunos de los otros metales en el cinabrio pueden amalgamarse con el mercurio y quitarle su brillo o hacerlo un poco grumoso. En cualquier caso, independientemente de lo limpio que parezca el mercurio, probablemente esté altamente contaminado con otros metales. Para limpiarlo, necesitamos hacer 2 lavados, primero con un poco de permanganato de potasio y luego con ácido nítrico. Acabé por dejar el mercurio durante aproximadamente una semana, y cuando regresé estaba todo turbio. Transferí el agua sucia a otro vaso y lavé el mercurio con un poco de agua destilada. El mercurio ya no estaba brillante, y había un poco de espuma encima. Bien, era hora de limpiarlo. Para hacerlo, añadí un poco de solución diluida de permanganato de potasio. El permanganato de potasio es un oxidante potente que reacciona con muchos metales, pero así diluido, no debería tocar el mercurio. Muchos de los metales reaccionan para formar sus óxidos correspondientes que ya no pueden amalgamarse con el mercurio. Como se separan como sólidos, me quedó esta mezcla grumosa. La agité para darle un buen lavado, y luego la dejé reposar durante unos 5 o 10 minutos. La drené lo más que pude, sin perder nada del mercurio. La lavé varias veces con agua destilada, hasta que desapareció el color morado. Cuando terminé tenía una mezcla que se veía muy sucia.
Afortunadamente se limpia muy fácilmente usando una pequeña cantidad de ácido nítrico al 10%. El ácido nítrico reacciona con las impurezas de metales y óxidos metálicos y los hace solubles en agua. Después de unos 30 segundos, el mercurio ya estaba bastante brillante. Lo dejé reposar unos minutos más y la solución se volvió completamente incolora. Ahora que tengo un mercurio limpio y relativamente puro, es momento de desechar el ácido nítrico. En lugar de mezclarlo con el permanganato de potasio, lo vertí en otro vaso de precipitados. Luego lavé el mercurio varias veces con un poco de agua destilada. Los residuos de permanganato de potasio y ácido nítrico están altamente contaminados con mercurio y tendré que ocuparme de esto más tarde. En fin, con una jeringa succioné todo el mercurio y lo transferí a un pequeño filtro de papel. Con la última parte succioné un poco de agua, pero no pasa nada. Solo incliné la jeringa hacia atrás y empujé el agua hacia afuera. Las gotas de agua que quedaran las iba a absorber el filtro de papel. Cuando cargué todo, usé un alfiler para hacer un agujero en la parte inferior. El mercurio es capaz de pasar por este agujerito, pero las impurezas sólidas deberían quedar atrapadas. Cuando se filtró todo, tapé la botella y básicamente había terminado. El rendimiento final de mercurio es de 26 gramos o 1.9 mililitros, lo que corresponde a aproximadamente 30.2 gramos de sulfuro de mercurio puro. Considerando que empecé con 270 gramos de residuos, significa que lo que tenía era casi todo gel de sílice y celita. Esto tiene sentido, porque las reacciones en las que usé el mercurio fueron bastante eficientes, así que no esperaba que hubiera demasiado en los residuos. Si de algún modo todo mi sulfuro de mercurio hubiera sido puro, habría obtenido unos 230 gramos de mercurio metálico o 17.2 mililitros, que es casi 10 veces más. En cuanto al uso, puedo guardar este mercurio como recuerdo o utilizarlo en síntesis químicas. Si lo guardo como recuerdo, tengo que almacenarlo adecuadamente para evitar derrames o fugas. He usado mercurio metálico algunas veces en videos anteriores, y el más famoso es probablemente el de la serpiente del faraón. Si les interesa ver algunos de los videos que he hecho relacionados con el mercurio, puse un montón de enlaces en la descripción. Bueno, ahora toca limpiar todos los residuos que produje. Decidí poner la limpieza en un video aparte al que puedes acceder haciendo clic en el enlace en la pantalla o en la descripción. Les agradezco mucho a todos mis benefactores en Patreon. Todos los que me apoyan verán mis videos al menos 24 horas antes de que los publique en YouTube. Y si me apoyas con $5 o más, tu nombre aparecerá al final del video como ves aquí. Además, todos los benefactores pueden enviarme mensajes directamente. Intento responder en un día.